Es muy importante notar que los mayas no se extinguieron, los mayas no se acabaron, los mayas estamos vivos, estamos tan presentes como estuvimos en la época prehispánica y que aún somos una cultura de sobrevivencia. La lengua maya es una lengua, principalmente el maya yucateco, de las que más se habla en nuestro país. Más de 500,000 hablantes de lengua maya testifican que aún estamos vivos. Mi nombre es Adolfo Iván Batún Alpuche, arqueólogo cozumeleño, profesor investigador titular de la Universidad de Oriente y profesor investigador asociado de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel. Soy miembro actual del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. La investigación arqueológica que hemos venido desarrollando en los últimos años nos ha llevado a compartir en diferentes congresos internacionales en dos de las básicas asociaciones donde pertenecemos, que son la American Anthropological Association y la Society of American Archaeology, donde hemos compartido muchos de los trabajos que además han sido publicados como capítulos en diferentes libros. Recientemente aquí en la isla de Cozumel he tenido también la oportunidad de presentar algunas de estas obras, como nuestro libro para la conservación del acuífero yucateco, rescatando las maneras tradicionales como los mayas prehispánicos y actuales se relacionan con nuestro manto acuífero y nuestros cenotes. Asimismo tuve la oportunidad de ser reconocido este año por el Explorer Club de Nueva York como uno de los 50 investigadores que el mundo debe de conocer. Crecí en la isla de Cozumel y desde muy niño tuve la oportunidad de recorrer los montes, pescando pájaros, yendo de caza con mis amigos, pescando, en fin. Recorríamos los montes de la isla de manera cotidiana, lo que nos permitió conocer muchos cenotes, muchos de los vestigios que estaban allá, que desde muy pequeño llamaron mi atención. Pero en el momento cuando fue invitado para conocer lo que son las ruinas de Tulum, enfrente de la isla de Cozumel, nació la idea de tratar de entender esa curiosidad por la arqueología que llamó mi atención y que más tarde me llevó a encontrar la Facultad de Antropología, donde inicié mi formación como arqueólogo. La investigación arqueológica es constante a lo largo del año, aunque por diferentes periodos. Usualmente los trabajos de campo se hacen durante la parte de la primavera y el verano, y el resto del año es cuando nos dedicamos a sistematizar toda la información que vamos recabando, a leer más, a documentar más la investigación en trabajos de archivo y poder finalmente concluir con las interpretaciones de lo que vamos investigando. En años recientes hemos tenido proyectos tanto en la isla de Cozumel, pequeños proyectos como proyectos en el oriente de Yucatán, donde hemos incorporado también a estudiantes de la Universidad de Oriente que van en su formación profesional conociendo la sistematización para la investigación arqueológica y etnográfica en las pequeñas comunidades de esta zona. La relevancia de la arqueología en la isla de Cozumel recae en que tuvo una ocupación continua desde el preclásico tardío hasta el momento de la llegada de los españoles, en la que se construyeron diferentes estructuras. Como ya hemos hablado, se transformó completamente el paisaje hasta cubrirlo totalmente con muros de albarradas, y son vestigios arqueológicos que han sobrevivido por cientos de años en la isla, que sin embargo los huracanes y otros desastres, principalmente sociales, que han venido sucediendo, han ido destruyendo poco a poco estos vestigios, los que requieren mayor investigación y mayor cuidado para su preservación, para que nuestros futuros cozumeleños puedan seguir conociendo y disfrutando de estas maravillas arqueológicas. Los estudios, después que me tardaron mucho más, pues me llevaron a conocer de una manera muy profunda la historia arqueológica de la isla de Cozumel.
en este contexto, cuando la gente ahora me pregunta qué es lo que puedo yo decir de la arqueología de Cozumel, prefiero enfocarme en la parte de la producción agrícola, que fue mi estudio en particular. Es muy importante hacer notar que más del 90% de la superficie de la isla fue reportado desde los años 70. Un estudio que hace la Universidad de Harvard y la Universidad de Arizona reporta en los años 70 que la isla estaba casi totalmente cubierta por un sistema de albarradas que dividía la isla en diferentes fragmentos, en diferentes terrenos, que en ese momento no se sabían para qué servía, qué uso estaba teniendo eso. Después de los estudios de los 70 surgieron muchas especulaciones, interpretaciones, ideas de que posiblemente podían haber servido para proteger lugares religiosos, interpretaciones que hablaban de la posibilidad que era para protegerse de ataques bélicos. Sin embargo, la hipótesis que empezó a tener más fuerza al final del siglo XX es la idea de que las sociedades mayas prehispánicas por naturaleza necesitaron como sostener a la enorme población que estaban habitando en estas sierras. Y más importante, se sabe que durante los periodos posclásicos la zona se dedicó mucho más a las cuestiones de mercadería, lo que posibilitó la necesidad principalmente de tener mayor producción para hacer esos intercambios con gente que venía a mercadear desde otras zonas de Centroamérica y más allá al centro de México. La isla entonces, la hipótesis de que pudiera haber servido como un centro de producción agrícola, se hablaba ya en ese entonces de la posibilidad de que, como relataban las crónicas, mucha de la producción en Cozumel estaba basada en la miel y en otros artículos. A mí me sirvió mucho encontrar entre los documentos históricos de la isla la matrícula de tributo, la primera matrícula de tributo que los habitantes de Cozumel hacen a los españoles, y vamos descubriendo que estaban tributando, empezaron a tributar en algodón, empezaron a tributar en sal, tributaban en productos de las abejas, miel y cera. Y el cuestionamiento, que fue la pregunta de investigación, es ¿dónde estaban produciendo esto? Ya en los estudios de los 70 se hablaba que la mayor concentración de estas albarradas estaban en dos áreas, mencionan estos investigadores. En el área del norte, cerca de un sitio que se reconoce con el nombre de Aguada Grande, y se hablaba de una concentración también de este número de albarradas en los alrededores del rancho de Buenavista. Así que decidí hacerlo en este lugar, decidí investigar por su accesibilidad en este lugar, ¿no? Y tuve la oportunidad de mapear aproximadamente 6 kilómetros cuadrados del terreno, totalmente cubierto por estas albarradas como habíamos anticipado. Pudimos clasificar los diferentes tipos de construcción en las albarradas, pero sobre todo determinar las diferentes formas de las albarradas y qué estaban encerrando, qué tipo de suelos estaban encerrando estos espacios. Es cuando ya sale a la luz de que muy posiblemente en estos espacios proponemos la gran producción que se estaba haciendo en algodón, cochinilla para hacer el tinte de las mantas de algodón, cacao en las rejolladas, por supuesto los productos de la milpa en las zonas altas, el mismo algodón, como ya mencioné, en las zonas de inundación, porque es una planta que es resistente a la inundación. Y más importante, que pudimos encontrar muy clara evidencia de grandes apiarios aquí en la zona de Buenavista. Algunas crónicas españolas del siglo XVI y XVII hablaban de esos grandes apiarios que se encontraron tanto en la isla como en la región costera enfrente de la isla, que podían haber tenido hasta 1000 colmenas en un solo apiario, ¿no? Cuestión que la evidencia arqueológica encontrada en Buenavista totalmente concuerda con esos datos. Existen enormes apiarios con la evidencia muy clara arqueológica
de la existencia de estos jobones. Por supuesto que los jobones, pues material perecedero, madera, pues se disolvieron, ya no se quedan hasta el presente, pero las tapas de estas colmenas, que fueron hechas de piedra, de caliza o piedra de coral, están allí evidenciando esta gran actividad que se iba suscitando en los alrededores de donde hoy está este rancho de Buenavista. Yo he presentado y discutido esta evidencia hablando del manejo de la silvicultura alrededor de estos apiarios, que permitía tener diferente tipo de plantas en los terrenos alrededor del apiario, cultivados con diferentes especies que florecían en diferentes tiempos del año, lo que permitía al apicultor tener la alimentación suficiente para las abejas que estaba criando en los alrededores. Cabe mencionar que la abeja que se criaba no es la misma abeja que hoy tenemos en los apiarios, digamos, de la región, que es la abeja, la Apis mellifera. La que teníamos en ese entonces era la abeja nativa, conocida como la Shunankap en maya, o en su nombre científico es el de la Melipona bichei. Nuestro trabajo se ha enfocado en dos áreas, que son la isla de Cozumel y el este de Yucatán, asociados ampliamente porque durante la primera ocupación colonial, toda el área que va de la isla de Cozumel hasta el oriente de Yucatán, en las cercanías de Valladolid, fue otorgado a un mismo encomendero que hizo muchos de los reportes y datos que tenemos del siglo XVI, de la manera como estaban organizados y lo que estaba pasando en esta área, escrito ya en lengua española. Esos datos siempre son básicos para empezar a entender lo que estaba sucediendo, cómo estaban organizados los mayas de esa temporalidad. He enfocado mayormente mis estudios también a dos periodos muy importantes, que son los periodos previos a la conquista, que son los periodos posclásicos, y asimismo en el periodo colonial. Cómo las políticas coloniales de ocupación fueron transformando la forma como los mayas prehispánicos vivieron. Mi experiencia en el trabajo arqueológico y antropológico me ha llevado también a otro tipo de experiencias cuando fui invitado por el gobierno del estado de Yucatán para ser director de Patrimonio Cultural Arquitectónico, periodo en el cual tuvimos la oportunidad de trabajar en la declaratoria y en la consolidación de varios de los pueblos mágicos del estado de Yucatán, principalmente en la ciudad de Mérida, en Izamal, en Valladolid, en Espita. Asimismo, he tenido la oportunidad de ser director del Archivo General del Estado de Yucatán, que también fue una etapa que disfruté mucho porque me dio la oportunidad de celebrar el centenario de la entrada de Salvador Alvarado en Yucatán, con toda la archivística y el rescate de la documentación de los años de gobierno que tuvo el general Salvador Alvarado en el estado de Yucatán. Finalmente, un trabajo que me dio muchísima satisfacción a sí mismo fue el poder ser director de organización social de la Cedesol Yucatán. Fue una etapa en la que visité todos los municipios del estado de Yucatán y muchas de sus comisarías. El trabajo comunitario realmente es algo que me sensibilizó mucho para notar de que algo tenemos que hacer para recuperar la antigua vida de nuestros mayas. Porque algo tenemos que hacer para recuperar el esplendor de los mayas prehispánicos y llevarlo a las comunidades actuales, para lograr que los mayas como yo, actuales, siéntanse todos orgullosos de nuestro pasado prehispánico.